Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a presentar un caso clínico de asma, que es un tema muy importante y muy recurrente. Espero que sea de su agrado. Como parte de la anamnesis y filiación, tenemos que este es el caso de un paciente de sexo masculino de 18 años que tanto el lugar de nacimiento y de residencia es en México. En cuanto a su ocupación, este paciente es un estudiante de arquitectura. Ahora, como parte de los antecedentes, vamos a dividirlo en tres: los antecedentes heredofamiliares, los antecedentes personales no patológicos y los antecedentes personales patológicos. Ahora, dentro de lo que son los antecedentes heredofamiliares, tenemos que tanto la mamá como la abuela materna padecían de asma. Si hablamos de los antecedentes personales no patológicos, respecto a la crianza de mascotas, vemos que este paciente criaba tanto dos perros como tres gatos. Y si observamos en los antecedentes personales patológicos, encontramos que a los 8 años de edad el paciente tuvo lo que es una amidalectomía, presenta una rinitis alérgica, ¿no? Que esto es muy recurrente, y que desde el año pasado, desde que tiene 17 años, es un fumador ocasional. ¿Por qué se le pone fumador ocasional? Porque esto se entiende como que cada vez que este joven se reúne con sus compañeros, ¿no? Fuma un par de cigarrillos. Entonces es por ello que se denomina fumador ocasional. Y como en la actualidad como en la actualidad tiene 18 años, lleva un año realizando esto, siendo un fumador ocasional. El relato cronológico. En los últimos 4 meses, este joven, presentaba un cuadro de rinitis, de tos y de expectoraciones mucopurulentas. Aparte de ello, presenta lo que es la disnea de esfuerzo acompañado de sibilancias. Todo este cuadro fue tratado con antibióticos y broncodilatadores y con estos fármacos mejoró, ¿no? Y desapareció lo que era la tos productiva y la disnea. Pero al mes de tratamiento, el paciente presenta un cuadro de tos seca y sibilancias, la cual se presentaba 1 a 2 veces por semana. El paciente llega a consulta presentando una dificultad respiratoria durante las últimas 5 noches, lo cual le impide conciliar el sueño porque lo despierta constantemente. Aparte de esto, presenta también lo que es opresión torácica, tos disneizante, acompañado de sibilancias. En cuanto a la exploración física, el paciente se hallaba consciente y orientado. La temperatura está dentro de los valores normales, presenta una temperatura de 37,2 grados centígrados. En la frecuencia cardíaca vemos que está alterado, ¿no? Presenta 140, lo cual lo vamos a denominar como una taquicardia. Dentro de la presión arterial se encuentra también, ¿no?, dentro de los valores normales, pero la frecuencia respiratoria sí se encuentra alterada, presentando una taquipnea. En cuanto a la inspección, se halla lo que es el aleteo nasal y el tiraje intercostal. Y en la ocultación, los hallazgos fueron sibilancias predominantes y expiración. A modo de resumen, tenemos que tanto los signos y síntomas que presentaba el paciente son dificultad respiratoria, opresión torácica, tos disneizante, que se caracterizaba por presentarse, ¿no?, o ser más predominante en las noches. Además de ello, presentaba sibilancias, presenta taquicardia, taquipnea, aleteo nasal y tiraje intercostal. Dentro de los factores encontramos los antecedentes hereditarios, ¿no? Los antecedentes familiares. Veíamos que este paciente, tanto la mamá como la abuela materna, padecían el asma. Dentro de lo que es la atopía,
encontramos la rinitis alérgica. Y si somos un poco más específicos, podemos ver que el principal factor para desarrollar asma es esta rinitis alérgica, ¿no? La cual se presenta en los pacientes con una frecuencia del 80%. También tenemos que dentro de los factores ambientales se halla la frecuencia de los alergenos. Y esto es, por ejemplo, la crianza, no parte de la crianza de animales en este paciente y el estar en un ambiente, ¿no? Con el humo del cigarro, ¿no? Por lo cual este paciente era un fumador ocasional. Ahora, todo lo que hemos visto anteriormente, los signos y síntomas junto con los factores, nos hacen pensar en los posibles síndromes, ¿no? Que presenta el paciente. Y encontramos el síndrome tusígeno y el síndrome obstructivo. El síndrome tusígeno porque presenta eh, el cuadro, ¿no? De tos que incluso sobrepasa el mes, ¿no? De frecuencia que presenta este cuadro de tos. Y en el caso del síndrome obstructivo, pues también presenta lo que es tos, presenta lo que son las sibilancias, ¿no? E incluso dentro de este síndrome obstructivo podemos enmarcar que está el uso de los músculos auxiliares, el aleteo nasal como parte de esto, ¿no? Entonces, todo lo que hemos hallado, cabe recalcar que, o haciendo un hincapié que en el aleteo nasal y el uso de músculos auxiliares nos hacen pensar en que este cuadro no es un cuadro leve, sino que se está tornando más moderado, no más severo. Entonces es importante también remarcar eso. Entonces, ya teniendo estos síndromes, nos orientan, ¿no?, a un diagnóstico probable, el cual es asma, un cuadro de asma. Y dentro de los diagnósticos diferenciales tenemos lo que es la obstrucción de las vías respiratorias e inhalación de cuerpos extraños. También tenemos, por ejemplo, la disfunción de cuerdas vocales y el EPOC. Ahora vamos a presentar este diagrama, ¿no?, para poder entender qué es lo que, qué es lo que se va a realizar después de tener ya como en contexto, ¿no?, toda esta historia clínica y los signos y síntomas que está presentando este paciente, ¿no? Entonces tenemos una sospecha clínica de asma. Vemos que el paciente, dentro de los síntomas claves, tiene todos. Presenta lo que son las sibilancias, disnea, tos y la opresión torácica. Dentro de la respuesta positiva, también encontramos que este paciente tenía antecedentes de disnea en el último año. La tos nocturna lo despertaba y esto fue en el último año, no abarcaba el último año. Y además de ello, el otro punto también es que había una persistencia en la tos superior a 10 días. Dentro de la información adicional, que es la que encontramos aquí, el paciente presentaba lo que son los antecedentes familiares, ¿no? Y de atopía, la rinitis alérgica. O también esa rinitis alérgica puede estar enmarcada aquí en historia personal de atopía. Dentro de los factores desencadenantes encontrábamos la crianza de los animales y el estar expuesto al humo del cigarro. Entonces, como parte del diagnóstico diferencial, habíamos puesto, ¿no?, algunos de los que encontramos aquí, porque este paciente se encuentra dentro del grupo etario de los adultos, ¿no? Habíamos puesto EPOC, habíamos puesto lo que es la aspiración, ¿no?, de objetos extraños, obstrucciones de la vía aérea, ¿no?, como por ejemplo. Después de tener toda esta sospecha clínica de asma, habiendo evidenciado estos síntomas claves, esta respuesta positiva y esta información adicional, lo siguiente que se va a hacer es una espirometría con prueba broncodilatadora. Esto quiere decir que esta espirometría, consta de dos fases, la fase 1 y la fase 2. En la primera fase se le va a hacer la espirometría
y se va a obtener, ¿no? Un dato. Y en la segunda fase se le va a aplicar un broncodilatador y vamos a encontrar otro dato, ¿no? Con esta prueba de la espirometría broncodilatadora vamos a descartar entre un posible diagnóstico diferencial de EPOC, ¿no? Porque sabemos que el asma y el EPOC son enfermedades obstructivas, pero esta espirometría con prueba broncodilatadora es un punto clave para hacer la diferencia, ¿no? Y para poder estar seguros en nuestro diagnóstico. Entonces, realizando esta prueba broncodilatadora, obteniendo el patrón obstructivo con PVD positiva, nos acerca a un diagnóstico de asma. Y aquí está, ¿no? Como parte de los estudios solicitados, lo que es la espirometría y una cutirreacción. Dentro de la espirometría acá tenemos lo que había dicho en un comienzo, ¿no? Las dos fases. El BEF1 en primera instancia que se le tomó, que salió un 65%, y en la segunda fase aumentó a un 85%. ¿Por qué? Porque 15 minutos después de que se le aplicó el broncodilatador, se le tomó, ¿no? esta prueba de espirometría. Entonces, otra vez como haciendo hincapié dentro de esto, lo que son este cuadro obstructivo, encontramos, ¿no? Estos datos y estos los relacionamos o los vamos a contrastar con los que presenta el paciente, ¿no? Vemos que tanto el BEF1 se encontraba disminuido menos del 80%. Vemos que aquí el paciente presentaba un 65% y todo esto se va a contrastar, ¿no? Como mencioné. Y en cuanto a la cutirreacción, veíamos que salió positivo para alérgenos perennes que se encontraban en el pelo de gato y el epitelio de perro. Entonces, con todo ello, es importante ahora, antes de ver y prescribir los fármacos para el tratamiento, es importante clasificarlo, depende de la gravedad de asma que presenta el paciente. Viendo toda esta clasificación de un asma leve intermitente, asma leve persistente, asma moderado persistente y asma grave persistente, que es la división de 4, ¿no? Vemos que todos los signos, síntomas y todo lo que presentaba el paciente se enmarca aquí en un asma moderada persistente, porque los síntomas, al menos en los últimos meses, se tornaban a ser diarios. Las exacerbaciones limitaban y afectaban el sueño del paciente. Mencionábamos y remarcamos varias veces que el paciente no podía conciliar el sueño. Y los síntomas nocturnos, que también precisé y remarqué, se daban una o dos veces por semana las sibilancias, en cuanto a las sibilancias. Entonces, concuerdo con esto, ¿no? De que se presenta estos síntomas nocturnos más de una vez por semana y que el BEF1 se hallaba dentro de rango del 60 y 80%, o sea, menos del 80%. En la primera espirometría o en la primera fase de la espirometría que se le tomó al paciente, se halló un BEF de 65%. Entonces, ya habiendo clasificado la gravedad de este tipo de asma, se puede proceder al tratamiento. Entonces, es importante también mencionar aquí la guía de Gino, ¿no? Que es ideal para el tratamiento, para abarcar y abordar un tratamiento para un paciente, ¿no? Que presenta asma. En este caso de este paciente ya presentaba y había sido tratado con anterioridad, ¿no? Con el uso de broncodilatadores y con ciertos antibióticos, pero no había seguido el tiempo indicado por el especialista, ¿no? Es por ello que este paciente ya entra a tallar dentro de lo que es una etapa 3 de un cuadro de asma, ¿no? Que es un paciente que no ha seguido con el protocolo del tiempo y de la cantidad de fármacos que en el momento en el que se debía tomar, ¿no? No ha sido con las indicaciones. Es por ello que se le va a prescribir un beta-2 agonista de acción corta, según lo que requiere el caso, ¿no? De este paciente, más una de estas 4 opciones. Se puede escoger entre estas 4 opciones.
Se le puede dar un corticoide inhalado de dosis baja más un beta-2 agonista de acción prolongada, o se le puede dar un corticoide inhalado a dosis media alta. Se puede escoger también un corticoide inhalado de dosis baja más un modificador de leucotrienos, o un corticoide inhalado de dosis baja más teofilina de liberación sostenida. Entonces es importante, como mencionaba, ¿no? Usar la guía de Gina y saber la clasificación de la gravedad. También es importante en este cuadro de asma poder identificar los antecedentes que va a presentar el paciente y la sibilancia, ¿no? Dentro de los signos del cuadro de los signos y síntomas que va a presentar el paciente, ¿no? Hay signos y síntomas que son específicos, ¿no? Y que nos van a ayudar a orientar hacia cierto diagnóstico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Sí, quería acotar algo más. No sé si Ya. puedes retroceder 2 Ajá. diapos. Dos. Ajá, ahí. Eh, para añadir un poco más en este tema de la espirometría con prueba de broncodilatadora, como ya lo mencionó, es muy importante para poder descartar lo que es diferenciar lo que es un asma y un EPOC, pero para que se considere positiva esta prueba, el BEF sub 1 tiene que aumentar 12% o tiene que aumentar un 200 mililitros, y ahí es donde se considera positiva.